Ya. En el 1923, cuando él llega al cerro Acurimá, donde estaban los hermanos indígenas alojados allí bajo el mando de Tushau Andrés. Tushau Andrés era el tío legítimo, causalmente, era el tío legítimo de la primera o de la esposa mayor de Lucas Fernández Peña, María. Entonces él reconoce automáticamente a María y a su sobrina Luisa Elena. ¿Ok? Elena, de hecho, cuando la reconoce, él se da cuenta, entra en conversación con él y le dice si se ha dado cuenta de que los que estaban allí como pastores eran los ingleses. El primer hombre blanco, vamos a hablar de hombre blanco, es Lucas Fernández Peña. Esto siempre estuvo habitado. Recordemos que la Gran Sabana es el lugar más antiguo del planeta Tierra. Entonces aquí están nuestros orígenes humanos, nuestra humanidad comienza a nacer desde la Gran Sabana, geológicamente comprobado. Por eso es la importancia de la preservación de nuestros tepuyes y de nuestra sabana como tal. ¿Quiénes son los primeros guardianes de esta hermosa tierra? Nuestros hermanos indígenas, que somos varias etnias, que están los arecunas, los camaracotos, están los pemones, están los taurepanes, y estas 5 etnias que están acá son los primeros guardianes de esta zona. Estamos hablando, cuando hablamos de Lucas Fernández Peña, estamos hablando de un acto de soberanía, es decir, que si él no hubiese desalojado estas tierras de los ingleses, de la intención de la corona británica, esto hubiese sido simplemente parte de la Guyana inglesa. O conocido como el Esequibo. Como el Esequibo, recuerda que es todo, pero estamos hablando, acuérdate que el Esequibo tiene una parte francesa, una parte inglesa y una parte holandesa. Estamos hablando de la corona británica. Los ingleses siempre se han destacado por ser grandes colonizadores, ¿cierto? Fíjense que nosotros todavía, ellos tienen la isla de las Malvinas, ellos están en Inglaterra por aquí y reclaman un pedazo de tierra aquí en Sudamérica, y pretendían hacer lo mismo con esta zona, y eso es lo que impide Lucas Fernández Peña, de que esta zona, este valle que hoy día es Santa Elena de Guairén, hubiese sido parte de la corona inglesa, no Santa Elena de Guairén, todo lo que es la Gran Sabana, ¿ok? De hecho, se reconoce por su historia, por sus memorias, los nombres de esos caciques octogenarios que quedaron en el olvido, pero gracias a Dios que él era como un hombre tan meticuloso de escribir cada nombre, cada historia, cada cuento de cada comunidad, de cada caserío, muchos extintos en muchos años luego, permanecen pues en el recuerdo, y eso un día tiene que ser publicado. Claro. Cuando él funda en el 1923, comienza esa travesía de soberanía. Cuando digo de soberanía, es que tienen que retirarse, sí, porque sí, los ingleses hacia la Guyana Esequiba, que viene, y ese camino era por el Roraima. Lo que para nosotros hoy día es una gran travesía para una excursión, para Lucas Fernández Peña y todo ese grupo de hermanos indígenas, que eran familia. Como lo dije, Tushau Andrés, que era el tío de María, lo acompañaba, eran los que lo guiaban hasta el Roraima, y eso era una caminata para él casi que de rutina, para preservar y asegurarse de que estos ingleses pues no cometieran el error de volver a izar la bandera británica, porque aquí no se trata de una religión, no se trata de una raza, se trata de una soberanía. Y de hecho, fíjense que nosotros, Santa Elena de Guairén, es el primer pueblo que le abre las puertas a Brasil, a Sudamérica, por donde pasan por tierra, por Santa Elena de Guairén. Eso por un lado. A partir del 1931, cuando vienen los hermanos capuchinos franciscanos, que ellos vienen, ellos llegan, por supuesto, que en la parte de Acurimá, pero no pudieron resistir mucho tiempo allí. Ellos se pasan porque la Acurimá empezó a ser abandonada
por los hermanos indígenas. Unos se vinieron hacia el lado donde Lucas Peñas había hecho su casa y otros se habían ido también para los lados del Roraima, para el lado del Brasil y todo eso. Ellos, por eso es que en nuestro urbanismo de Santa Elena de Guairén es como es. Está la casa del fundador, inmediatamente la sigue la catedral. Y entre la casa del fundador y la catedral está la casa presidencial. Esa casa presidencial, que es hecha por el doctor Rafael Caldera, desde su primer periodo presidencial, es justamente para poder inaugurar la conexión terrestre de Brasil-Venezuela, que lo inauguraron, cortaron ese lazo de carretera con el presidente Garrastazu Médici, para el entonces presidente de Brasil. Y del lugar donde tenían que llegar estas figuras de presidente, la casa presidencial, les cuento que ha sido una casa visitada por casi todos los presidentes desde esa época para acá, aquí en esa casa, después que la hizo Caldera, y luego otras figuras importantísimas también a nivel internacional. Ahora está la casa del fundador, la casa presidencial, que es más joven, la catedral, que por eso es que la hacen de ese lado, y después de la catedral está Manacrí. Manacrí, la comunidad indígena Manacrí. Manacrí nace de algunos que vivían en el Acurimá, vinieron a ese pequeño valle, y luego son los padres, es la cuna de los padres de esos niños que venían de comunidades aéreas como de Camarata, Huonquén, Urimán, para venir a estudiar como internados con los sacerdotes y las monjas. Recordemos que nosotros tuvimos durante mucho tiempo un colegio maravilloso que lo daban los padres franciscanos. La parte de los varones vivían nuestros hermanos indígenas varones vivían de un lado con los sacerdotes, y las niñas vivían en la parte de las monjas, donde aprendieron a tejer, a coser, a cocinar y todo lo que tenía que ver con la educación doméstica del hogar realmente. Y es a partir del primer censo que tiene Santa Elena de Guairén, es del 1936, inclusive donde está anotado Pablito Fierro, que es el nombre de la cancha deportiva de la cancha deportiva, porque esos fueron los primeros padres guardianes de esos niños que vinieron a estudiar. Tenemos, la fundación hizo una recopilación bien documentada de las primeras familias valientes, muy valerosas, de mucho coraje, que vinieron a buscar y hacer su vida en esta zona, en este pueblo que era prácticamente desconocido en Venezuela, ¿ok? Y vinieron caminando, hicieron prácticamente que la misma travesía años después de la que hizo Lucas Fernández Peña. Podríamos, por ejemplo, citar a la familia llamados Cabeza, los Cabeza de Cruz, los Cruz Cabeza, que tuvieron su casa, y hay fotos maravillosas donde hoy día está el Hospital Vera Zurita. Allí vivían los Cabezas. Los Cabezas. Donde está actualmente el hospital. Donde está actualmente el hospital. En el 1935 llegaron los Cruz Cabeza, o sea, un año después que se hizo el primer censo. Está también la familia Santelis. Ellos llegaron en el 1948. Cada familia que estoy nombrando es una historia maravillosa, de mucho coraje. Los da Silva, están los da Silva, de Alida Silva, en el 1942. Ellos llegaron incluso, pasaron por acá y empezaron a hacer sembradíos de caña en lo que es la zona de Maurac. Y venían ellos y tuvieron también ganado por esa zona, y también hicieron agricultura, todo lo que tenía que ver con queso, y lo traían por el río Guairén. Una historia maravillosa, digna de escuchar, en el 1942. Están también los Isidro da Silva, los da Silva Odremán. Ellos llegaron entre el año 42 y 43. Todos venían por la agricultura, fueron nuestros primeros agricultores. Nuestros primeros agricultores sabemos que han sido nuestros conucos indígenas, sí, pero estamos hablando ya incluido otros conocimientos. Están la familia de los Araujo,
en el 1943, María Araujo en 1943, los Briceños llegaron en el 43 también. De hecho fue el primer juez, el señor José Briceño. ¿Tiene que ver algo Briceño con el sector Briceño? Claro, ese era su finca. El sector Briceño era la finca de los Briceños, y ellos, para que el pueblo pues permitiera crecer, ellos hicieron el gobierno ellos ceden esas hectáreas de terreno y le colocan el nombre después de quién era, de los Briceños. Por eso es los Briceños, vienen de esta familia que llegó en el 43. Está también los descendientes de César Díaz Valor, que era conocido como el Gordito. Eran los de las Cuatro Esquinas. Ellos llegaron en el 1948, comerciantes, pasaron incluso para la zona de Icabarú, y de Icabarú se vinieron para este lado de acá. ¿Qué es la Cuatro Esquinas? Ajá, 1948. Ahora les voy a hablar de la Cuatro Esquinas. Están los Oliveira en el 1940. Oliveira era muy conocido acá, Luis Oliveira. Luis Oliveira, su papá era Enrique Hansen. Hansen fue el primer sargento de la Guardia Nacional que manda el gobierno, que hablaba muy bien el taurepán. De hecho, el comando se llama Enrique Hansen, y él llegó acá en el 1940. Él tiene un reconocimiento como placa allí en el comando de la Guardia Nacional. En el 1954, llegan la familia de los Varela Gil, en el 1954. Luego está la familia Alcalá, nuestra maestra Lourdes Alcalá. Llegan en el año 1961. Lourdes Alcalá Lourdes, maestra. Ella vino como maestra. Ya en el 1961 teníamos escuelita. Acuérdense que aquí nosotros comenzamos a estudiar desde el primer grado, no existía el preescolar, existía desde el primer grado. El preescolar nos los enseñaban nuestras madres mientras lavaban las primeras letras. Y Lourdes fue la primera maestra. Lourdes fue fundadora de una de las primeras maestras. Lourdes Alcalá, está la maestra Aleida Navarro, están otras maestras también indígenas, está María Rima, bueno, las hijas del fundador, María Rima, que lleva el nombre de ella, la escuelita de Icabarú, se llama María Rima Fernández, porque ya cuando sus hijas crecen, las hijas más jóvenes de Lucas Fernández Peña, él las manda a estudiar educación para que sirvieran a su pueblo como educadora. Entonces él tuvo un gran gremio, los primeros gremios educadores de Santa Elena de Guairén fueron también sus hijas. Está Blanca Flor Fernández, que también fundó la escuelita de Guará y fue supervisora de todas las escuelas de la Gran Sabana durante muchos años. Blanca Flor, Ana Teresa, la primera maestra de El Paují. En aquella época estaba, cuando era el MOP, Ministerio de Obras Públicas, el MOP, que ahora es el MTC. Ella fue la primera maestra, Ana Teresa Fernández. Estaba Polimnia Fernández, que fue cuando comenzaron el preescolar de aulas abiertas acá en Gran Sabana. Adriana Fernández, Briseida Fernández, Héctor Fernández. Ese es un gremio bastante grande que él dejó como educadores, ya hoy día jubilados. Todos están jubilados. Y raíces, herencia de algunos familiares que han tomado también la carrera de educación. Claro, muchos. Tenemos de la segunda generación bastantes educadores. Es como un legado. Y la maestra Lourdes Alcalá llega en el 1961. Luego están Díaz Alcocer, Nelly Alcocer, en el 1973. Ella fue prefecto también durante un largo periodo en Santa Elena, cuando Venezuela empezaba a organizarse como prefectura. Sí recordamos esa parte de la historia. También está la familia Carrión en el 79. Y estas son una de las primeras tantas familias, que me disculpen los que no he nombrado hasta ahora, que son varias, que son familias valerosas, muy valiosas para nuestra historia de Santa Elena de Guairén. Santa Elena de Guairén es uno de los pueblos de Venezuela que tiene su cédula de identidad, su propia historia maravillosa, guarda su documentación, guarda su partida de nacimiento, por llamarlo así, y debemos de sentirnos pues comprometidos
con hacer de este pueblo realmente un pueblo como lo soñó un día su fundador y todos sus habitantes primarios. Un pueblo donde fuese la cuna intelectual de científicos, porque este era uno de los sueños. Aquí nosotros deberíamos de tener universidades de antropología, de geología, de arquitectura, ornitología, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Aquí deberían de estar esas universidades, esas carreras universitarias. Tiene que ser centro piloto en Venezuela. Claro, ¿por qué digo? De toda Venezuela, como toda van Venezuela, para Mérida, como van para UCB en Caracas, como... Imaginemos una Santa Elena de Guairén estudiantil, no solamente de Venezuela, que sea tan atractivo de que pudieran venir estudiantes también de otros países. ¿Por qué no? Porque es que estamos en el lugar más importante, de los más importantes del mundo. La Gran Sabana no es cualquier cosa, tenemos el salto más alto del mundo. ¿Por qué? Su formación geológica. Aquí nosotros podríamos discutir con geólogos. Hubo agua, esto estuvo lleno de agua de mar. Hay fósiles, hay mucho que estudiar acá. Entonces él soñaba, porque Lucas Fernández Peña, después que se formó el pueblo, él se retira a lo que hoy es día es la comunidad indígena Santa Teresa de Cuquená. Y él se retira y continúa sus años hasta que Dios le dio la fortaleza física de caminar, a explorar. Y él buscaba, él decía, tengo piedras que pueden ser formas caprichosas de la naturaleza, pero también pueden ser fósiles. Entonces eso tendrían que ser estudiados por científicos. Claro. Entonces eso sería maravilloso, que nosotros tuviéramos una Santa Elena universitaria, cultural, digna de lo que nosotros, todos los santaeleneros, merecemos. Ahora, amiga Luisa, ese potencial que también tiene Santa Elena, no solamente Santa Elena, el municipio de Gran Sabana, el turismo, esas riquezas naturales como tú me estás nombrando. Nómbranos algunos sitios turísticos de acá del municipio de Gran Sabana, en general, esa riqueza del turismo que tenemos nosotros acá. Bueno, como riqueza de turismo podría decirte que comienza desde la Sierra de Lema, terminando aquí en la frontera ecológica de la aduana, porque toda la Gran Sabana es turística. Todas nuestras comunidades indígenas son turísticas, porque el simple hecho, y lo repito, el simple hecho de que nosotros estamos en el lugar más antiguo del planeta, todo lo que veas, podemos ver un cerro todos los días, una montaña, y todos los días le vas a ver algo diferente. Y nosotros los que estamos acá debemos aprender a apreciar, a valorar estos paisajes, porque así lo valoran. Imagínate cuánto paga un ser de cualquier otro país que ahorra durante mucho tiempo solamente para venir a disfrutar de nuestro patio, de nuestro jardín. Toda la Gran Sabana es un punto turístico. Y cuando te hablo de todo, porque te podría hablar de algunos puntos, como por ejemplo la quebrada de Jaspe. La quebrada de Jaspe es única en el mundo, porque ella es Cacoparú, ella es Jaspe desde su naciente hasta su desembocadura. Jaspe en el mundo de la gemoterapia, de los minerales, es la número 7 en dureza. Es hasta una piedra bíblica, lo nombran hasta en la Biblia, como una piedra protectora, como una piedra como un amuleto. Hablan hasta de los muros de jaspe, que protege, irradia esa protección. ¿Por qué crees que nosotros tenemos la estatua de Simón Bolívar en nuestra plaza de Santa Elena de Guairén? Reposa sobre un pedestal de jaspe. Es por eso, es por la irradiación que tiene de energía la piedra. ¿Por qué es importante hablar de energía en la Gran Sabana? Porque la Gran Sabana es energía. Y hoy día, hoy por hoy, no es un secreto para nadie que todo es vivo en la naturaleza, desde las piedras, las plantas, así como nosotros los seres humanos, los animales. Y la Gran Sabana es turística desde la A hasta la Z por sus 4 puntos cardinales, por eso,
porque toda ella es energía, energía primordial, energía que te conecta con tu creación. No importa la religión que profeses, tu creencia, pero te conecta contigo mismo, con la creación. Entonces, en la Gran Sabana, venir a visitarla y no escuchar hablar de la magia de la ciudad perdida. ¿Dónde está la ciudad perdida? Venir a la Gran Sabana y no escuchar hablar de fenómenos que miras en las noches, de venir y no escuchar de los maguaritones o de los duendes, como se conocen, o los gnomos, como lo conocen en muchas otras culturas. Todo eso existe acá en la Gran Sabana. Entonces, cualquier punto donde te pares, puedes oír hablar a alguien, contarte alguna historia de puertas a otras dimensiones, de portales dimensionales. De hecho, muchísimas personas que vienen de turismo, extranjeros, no venezolanos, a la Gran Sabana a visitarla, es buscando esta parte espiritual, que dicen sentirla y conocerla. Roraima es un punto importantísimo a nivel mundial. Si nosotros indagamos un poco más allá en este mundo, en esta materia de turismo espiritual, vamos a llamarlo así, podrías darte cuenta que si buscas por internet y buscas al Roraima, Roraima tiene hasta un mantra. Roraima no solamente tiene un mantra, Roraima, así como la quebrada de Jaspe, para muchos en su creencia, forma parte de una de las líneas de protección del globo terráqueo. ¿Y dónde está eso? En nuestra Gran Sabana. Entonces, venir a la Gran Sabana y bañarte en los ríos es bañarte con conciencia, porque tienes que saber que cuando te bañas en cualquiera de nuestros ríos, de nuestras cascadas, son aguas milenarias, son las aguas, los manantiales del mundo, el agua más pura que nosotros podemos recibir. Entonces, todo tiene que ser en un paso turístico, hasta para los que vivimos acá. Empezar a valorar, a querer, a apreciar, a concientizar donde nosotros estamos para poder preservar para el futuro de todas nuestras generaciones por venir. Santa Elena de Hueren, ver el crecimiento de Santa Elena de Hueren, bueno, yo soy relativamente joven, ¿no? Pero en la historia, toda en esta recopilación maravillosa, es un privilegio de verdad, de ver cómo va creciendo tu pueblito, que eran de calles donde apenas había las huellas de 1 o 2 carros que existían, donde eran las 9 de la mañana y todavía no podías ver por la neblina tan espesa que había, donde aquel pueblito donde las 4 de la mañana eran las misas de gallo y nos podíamos iluminar con los cocos, que se pelaban los cocos, se encendían y nosotros los muchachos pues íbamos rodando los cocos y esa era nuestra linterna. Nosotros, bueno, yo conocí la luz eléctrica 24 horas a la edad de los 16 años. Era algo increíble. Entonces, la mejor infancia fue de los 16 años hasta la 0 edad. Porque era un pueblo mágico, todos nos conocíamos, los mayores, era una protección, porque hay esa mezcla de la cultura. Está la mezcla de la cultura de nuestros ancestros de la zona, nuestros ancestros pemones taurepanes. Mi abuela era pemona taurepán. Entonces, ¿cuál era la tradición de nuestras abuelas indígenas? Todos nos cuidaban a los niños. Todas las madres cuidaban a todos los niños, eran madres de todos los niños que había. Entonces, esa cultura, esa mezcla cultural, nosotros la vivimos aquí en el pueblito de aquel entonces. Vivimos donde todas las madres nos cuidaban, las maestras eran de mamá, maestras, nos enseñaban, pero hacían también ese papel de madre. Y eso era muy mágico, de verdad que era mágico. El sacerdote de la iglesia, él tenía la autoridad pues de regañarnos, darnos un cocotazo. Mi papá fue el primer médico, o José Moreno Fernández, que llegó a este pueblo y era el que vio a nacer a tantos niños, y
y es lo mismo, son los niños tanto de la parte de mi abuela materna indígena como de esa mezcla con mi papá, que nosotros todos nos criamos. Todos mis compañeros en este caso, casi todos eran de Manacrí y de Huonquén, Manacrí, Huonquén, y era bellísimo porque todos éramos y somos todavía los de esa generación muy unidos, y había esa mezcla de cultura. Hoy día, si bien es un privilegio ver crecer, un privilegio porque estamos vivos, ¿verdad? Sí. Pero también da mucha tristeza ver que a veces pasamos y no nos conocemos y nuestra cultura tradicional se pierde, porque yo recuerdo, bueno, el venezolano tenemos como un denominador común ser muy amable, ser muy afable. Todavía, gracias a Dios, decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, gracias. Eso en verdad es bonito ver que todavía existe, pero en aquella época creo que éramos todos familia, no había manera de escaparse, no había manera, porque todos eran cuidadores de todos. Entonces, claro, es bonito porque, bueno, es irremediable, sí. También no sé si sonará bonito decir que es irremediable ver crecer un pueblo cuando de repente tú añoras más la parte familiar, ¿no? Pero bueno, es algo que forma parte de la evolución, el cambio, y bueno, es aceptar ese cambio y tratar de llevarlo de la manera más bonita. Sí me parece que debería de haber mucho más urbanismo, más conciencia, pero eso depende de cada hogar, de lo que pueda enseñar a sus hijos. En aquel entonces habían 3 carros. Había un carro que era el de la Radio Faro, que era internacional, que quedaba en la Divina Pastora. Estaba el de los sacerdotes, que lo llevaba el padre Diego, y estaba el de la medicatura rural, que manejaba mi papá. Entonces eran 3 carros nada más. Nosotros sabíamos cuando venía el carro. Nuestros juguetes eran hechos de madera, muchas veces en forma de avioncito, 4 tablas. Ahí nos montábamos casi todos los niños de las 4 esquinas, de las 4 calles, que era Santa Elena de Guairén, y ahí nos amarraban con un mecate y por ahí paseábamos todos. Eso era algo muy bello, la 4 esquinas. Después, años después, ella estuvo Julio Rey, el señor Julio Rey, que también fue secretario de tribunales. Julio Rey Macero Rey, se llamaba el King de Macero Rey. Y el nieto del señor Julio Rey fue el primer alcalde de Santa Elena de Guairén, Carlos Julio Macero Rey. King. El primer alcalde del municipio de Gran Sabana fue un hijo de Santa Elena de Guairén, que era el que tenía el hotel King. Ese era el primero que hizo una casa allí en la 4 esquinas. Luego lo hace en el otro lado el Salomón. Luego está el señor Manolo, que era el encargado del Radio Faro, y el Turco Elías, así lo conocía. Estaba Macero Rey, Salomón, Manolo y el Turco Elías. Ellos fueron los que formaron la 4 esquinas. Y hay anécdotas hasta de los carros, ¿sabes? ¿Sabes una historia acá en Santa Elena de Guairén, las 4 esquinas? Las 4 esquinas, claro, ese fue nuestro primer, ese era el centro. Bueno, yo, antes de yo nacer, pues mis tíos contaban que ese era el lugar donde todos se reunían, porque era el lugar, el señor Macero era como su primer hotelito. Ahí empezaron a llegar todas las personas foráneas que venían, llegaban allí. La señora Lola, la mamá de Carlos Julio, era una señora extraordinaria que hacía tortas, igual que unas madamitas que le llamaban madamitas trinitarias. Entonces ellas dos eran la locura con los olores de las tortas. Entonces estaban ellos, la 4 esquinas, bueno, era aroma torta, era aroma también de lo que era todo lo que eran ropas. Allí era el centro de esa parte. Ya en mi época, para esta generación mía, había ya una artesanía, que por cierto lo puso mi mamá, Caliope, tenía un punto de artesanía, porque ya venían extranjeros a Santa Elena. Y nosotros conocíamos el ruido de los carros, sabíamos cuál de los 3 los identificaban. Los identificábamos por el ruido.
allá viene. De la radio, este es el de la medicatura. Este es el de la medicatura, este que está aquí viene el del Radio Faro, no, este es el del cura, vamos a... Y así era, del sacerdote, perdón. Buenísimo, buenísimo. Bello, bello. Bueno,